Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Mente Abierta. ¿Existieron los unicornios? Vamos a sacar algunos datos interesantes al respecto. Así que sean todos bienvenidos. Ese hombre que ven por ahí se llama John Johnston. De hecho, aquí tengo su Wikipedia. En polaco, Jan Johnston. En latín, Johannes Johnstonus. Ese hombre vivió entre 1603 y 1675. John Johnston, 1603 a 1675 vivió. Y en 1632, Johnston viajó al extranjero con Boguslav y varios otros hijos de magnates de la Commonwealth. Este hombre estaba con la clase alta. Su primera parada fue Franeker, 1632, seguida de Leiden y Ámsterdam. Esas tres en un mismo año. Bueno, donde Johnston publicó su Tautomatographia Naturalis en 1634, visitaron Inglaterra, regresando a Leiden, donde Johnston recibió un título de médico. Ese hombre era un médico, Poco después recibiría un segundo título de médico en Cambridge. Ese año también recibió un doctorado de ambas universidades por su disertación Febribus sobre las fiebres. Boguslav, Johnston y los demás recorrieron toda Europa hasta 1636. Iniciaron en 1632, en 4 años. Regresaron a Polonia tras la noticia de la muerte del padre de Boguslav. Johnston regresó a Leszno, permaneciendo como servidor de Leszczynski, a cuyo servicio tenía el título de Archiater et Civitatis Lesnensis Physicus Ordinarius. En Leszno trabajó en la Academia de Leszno, donde fue amigo de Comenius, otro miembro importante del profesorado de la Academia. En 1642, Johnston rechazó una vez más una oferta para dirigir un departamento en el extranjero, esta vez el de medicina en Frankfurt. Ese mismo año, su idea Universae Medicinae Practicae se publicó en Ámsterdam. Sería traducida al inglés en 1652. Johnston rechazaría otras ofertas de Heidelberg y Leiden. Incluso puedes encontrar en la base de datos antiguos de Cambridge datos sobre Johnston John como estudiante y una lista de publicaciones científicas de Johnston en la Wikipedia. Por ahí tiene todos sus trabajos. Obviamente fue hace tiempo y la credibilidad de cualquiera podría ser cuestionada desde una u otra posición. Sin embargo, Johannes Johnstonus no parece un escritor de fantasía de su generación. Más bien, por los títulos que lleva, parece un científico especializado en flora, fauna, medicina y otros temas. En su libro Historia Naturalis de los cuadrúpedos, Johannes Johnston, Ámsterdam 1657, que se puede encontrar en la Biblioteca Pública de Nueva York, optó por representar bastantes animales diferentes. Curiosamente incluyó algunos pues muy medievales, ¿no? El unicornio, el dragón y el grifo y algunos otros. Ahí está la página de los donde están los unicornios. Como ven, es variado. Taurus castratus, elefantes. La de arriba es una cebra con otras variaciones. Otros animales con un solo cuerno. Como portada, mira, utilizó unos centauros. Ese de abajo que eso está medio raro. Alicorn. Mira, por cierto, ahí atrás un unicornio se está peleando con una manada de... no sé si son perros. Capra.
Éale. Bueno, parece un unicornio, pero este de acá no tiene un solo cuerno, tiene dos. La martígona, que se está peleando con un humano, ¿o qué onda? Se ve que tiene algo debajo de la que está al fondo. Casi cada animal tiene una escena por detrás. Es una hiena, parecía un caballo. Ok, y jarna, creí que era una hiena. Bueno, los unicornios se consideran animales míticos. Sin embargo, existen en numerosas pinturas no ficticias de un pasado no muy lejano. Es muy fácil decir que el autor solo imaginaba cosas y que no pretendía que fueran reales. En su libro no distinguió a los unicornios de ninguna manera, simplemente los incluyó junto con otros animales comunes. Otras publicaciones de hace poco también describen a los unicornios como animales comunes. Capítulo 11 del unicornio. Pues hay varias razas ahí. Fontenius, Unicornius, Piraceipi, algo así. Como que diversas derivaciones. Alcanfor, dice el texto. El unicornio es un animal que los naturalistas nos representan en forma de caballo, teniendo en medio de su frente un cuerno en espiral de 2 a 3 pies de largo. Pero como no hemos podido hasta hoy saber la verdad de las cosas, diré que el que vendemos bajo el nombre de cuerno de unicornio es el cuerno de un poison, que los hilandois llaman narval, como veremos más adelante en el capítulo de los poisones. Este cuerno alguna vez fue muy utilizado por las grandes propiedades que le atribuían los antiguos, principalmente contra los venenos. Esto es lo que hizo que los grandes señores lo aficionaran mucho, y para ello se vendía por peso de oro. O sea que su peso en oro, este cuerno puede ser. Ese error está tan arraigado y todavía hay algunas personas que son muy testarudas al respecto, que lo necesitan a cualquier precio. Ambrosio Pare, en un pequeño tratado que compuso sobre el unicornio, dice que en la Arabia desierta hay animales salvajes a los que llaman camprus, que llevan un cuerno en la frente, con el que luchan contra los toros y de los cuales los indios son fervientes, para protegerlos de varias enfermedades, particularmente venenos, y que en Arabia, cerca del Mar Rojo, se encuentran. Eso es lo que dice. De otros libros hay algunos ejemplos de cómo se incluye el unicornio. Bueno, como pueden ver sobre Johnston, sin duda, obviamente algunos de los animales que representa ya no existen, y algunos se ven muy diferentes de los animales comunes que aún existen hoy en día. Hay algunas leyendas que sugieren que aquel caballo mítico de Alejandro Magno era un unicornio. Según la leyenda, Alejandro se topó por primera vez con un unicornio cuando tenía unos 13 años, y un tesalio llamado Filónico le regaló uno a su padre Filipo, rey de Macedonia, para venderlo, llamado Bucéfalo, por su cuerno, nombre que significa literalmente, aunque no muy poéticamente, cabeza de buey. La bestia arremetía con tanta furia y cada intento de montarla de los jinetes era rechazado. Se dieron por vencidos y se lo llevaron por inútil e intratable. Alejandro protestó diciendo que estaba perdiendo una maravillosa oportunidad por falta de habilidad y coraje para manejar a la criatura adecuadamente.
Al principio Filipo lo ignoró, pero cuando insistió el rey finalmente dijo con cierta ira: ¿crees que sabes mucho más que todos estos campeones? Podría manejar a esta criatura mejor que ellos, dijo Alejandro con terquedad. Filipo no lo había intentado él mismo debido a una lesión en la pierna, pero se tomó el desafío de su hijo como algo personal y pensó que quizás era hora de darle una lección de humildad. Y si fracasas, dijo, ¿qué perderás por tu temeridad? Todo el precio de la bestia, respondió Alejandro Magno. ¿Tienes 13 talentos? Preguntó el rey, siendo ese el precio que pedía el tesalio. No, pero los conseguiré. Muy bien, si lo logras domar a Bucéfalo, te lo daré como regalo. La risa se extendió por la asamblea con la noticia de esta apuesta y hubo un gran debate sobre si Alejandro era increíblemente valiente o simplemente estaba loco. Se intercambiaron muchas apuestas mientras Bucéfalo era conducido al campo, y no pocas eran sobre si el chico sobreviviría a su apuesta, y mucho menos si la ganaría. Las trompetas bramaron pidiendo silencio mientras Alejandro entraba en confianza en el campo. Pequeño para su edad, parecía un niño al lado del gran unicornio, pero su confianza no era solo bravuconería. Había observado varios aspectos en los que, según le parecía, los intentos previos de domar a la bestia habían sido desafortunados. Su mayor error fue abordar a Bucéfalo como un caballo, cuya voluntad necesitaba ser doblegada. En cambio, Alejandro reconoció que el unicornio solo podía ser montado con su propio consentimiento. Además, había echado sus capas sobre la cabeza de la criatura antes de intentar montarla. Así que, para demostrarle que no tenía intención de hacerlo, Alejandro se desató la capa y la dejó caer al suelo. También le dejó claro a Bucéfalo que no llevaba ningún arma, ningún látigo ni cuerda. Otra cosa que Alejandro había notado era que Bucéfalo parecía nervioso por las largas sombras que proyectaban quienes lo rodeaban. Así que al tomar las riendas, Alejandro despidió a los cuidadores y se giró para que el sol poniente le diera directamente en los ojos al unicornio. Luego, haciendo una reverencia desde la cintura, dijo: saludos, noble bestia, vengo en señal de amistad. Solo permíteme montar en tu lomo hoy y podrás seguir en tu libertad. Así permaneció totalmente indefenso. El unicornio se acercó y bajó la cabeza de modo que el cuerno reluciente casi rozó la piel sobre el corazón del muchacho. Hubo un movimiento entre la multitud y los arqueros apostados por Filipo para proteger a su hijo tensaron las cuerdas, pero todos sabían que si la bestia atacaba, nada se podría hacer para salvar a Alejandro. Tras lo que pareció un largo rato, Bucéfalo bajó repentinamente la punta de su cuerpo al suelo y, temblando, permitió que el joven saltara sobre su lomo. Una vez allí, Alejandro, permaneciendo inmóvil un rato mientras se acostumbraban el uno y el otro, entonces Bucéfalo saltó al galope, llevándolos a la distancia más veloz al parecer que el viento. Muchos entre la multitud temieron no volver a ver a su impetuoso príncipe, pero finalmente se giró a la distancia y regresó cabalgando entre victores y regocijo. Se dice que el rey derramó lágrimas de alegría y orgullo besando al niño al descender de la bestia. Exclamó: oh hijo mío, busca un reino igual y digno de ti, pues Macedonia es demasiado pequeña para contenerte. Bucéfalo permaneció con Alejandro casi hasta el final de sus vidas y fue montado por él en cada batalla importante de su conquista de Egipto y Persia. Algo del temperamento del unicornio parece haberse contagiado también a Alejandro. El joven héroe se hizo famoso por su justicia, moderación y clemencia hacia los enemigos que sometía. De hecho, la historia de la captura de Bucéfalo durante la expedición cerca del mar Caspio es un ejemplo perfecto de la nobleza de Alejandro. Como solía montar solo el unicornio al entrar en batalla, Bucéfalo solía ser transportado con estilo en una jaula diseñada para evitar que soldados imprudentes probaran suerte montándolo. En esta ocasión, mientras Alejandro exploraba con la mayor parte de su ejército, unos invasores de las estepas del norte se llevaron a Bucéfalo
y su escolta como prisioneros. Alejandro, indignado, mandó decir que si no los devolvían, todos los hombres, mujeres y niños de esa nación serían pasados a cuchillo. Los invasores, al ver el enorme tamaño y poderío del ejército que regresaba, comprendieron que no era una amenaza vacía. Devolvieron a Bucéfalo y a sus guardias de inmediato y también entregaron todas sus ciudades a Alejandro. La noble respuesta de Alejandro fue tratarlos con toda amabilidad e incluso pagar un rescate por Bucéfalo. Alejandro también tenía vínculos con otros unicornios. Una de estas bestias, notable por la gema en la base de su cuerno, le fue regalada en sus viajes por la reina Candace. Existen también numerosos relatos orientales que lo muestran cazando al feroz Carcadharm, generalmente representado como un buey o rinoceronte de un solo cuerno. En ocasiones también tuvo que luchar contra unicornios demoníacos, manifestaciones de espíritus hostiles. Con todas estas asociaciones a unicornios, resulta irónico que Alejandro sobreviviera a todas sus batallas solo para sucumbir al veneno a la tierna edad de 32 años, pero para entonces Bucéfalo ya no estaba con él. La leyenda y la historia coinciden en que Bucéfalo murió en la última gran batalla de Alejandro contra el rey Poro de la India, a orillas del Jhelum. Oídas pues, uno de los 5 grandes brazos del río Indo. Solo se discute la causa de su muerte, si fue por heridas, la edad o simple agotamiento. Sea como fuere, su fallecimiento marcó un cambio en la fortuna de Alejandro. Su legendaria suerte pareció abandonarlo y su carácter, que había comenzado a mostrar signos de inestabilidad, empeoró rápidamente. Alejandro ganó la batalla contra Poro, pero por poco. Fue su última gran victoria, y tras ella su ejército se negó a seguir adelante. Se vio obligado a regresar, pero su decisión de explorar la costa en el camino provocó la muerte de miles de sus tropas al cruzar el desierto de Makran, en lo que hoy es el sur de Pakistán. Plutarco cifra unos 80.000 hombres, y aunque Alejandro afrontó todas las adversidades en igualdad de condiciones con sus hombres, el número de muertos contribuyó en gran medida a minar su apoyo. Bueno, ya hay otros 2 textos, pero ya no hablan mucho sobre Alejandro. Pero mira qué curioso que en este libro se hable de Bucéfalo como un unicornio, y cuadra más con el carácter de un unicornio